Gracias, presidente. Señorías, el Grupo Socialista votará que sí a esta proposición de ley porque la misma no solo trata de cubrir una laguna legal y facilitar con ello a las administraciones territoriales para que puedan abordar la elaboración de sus cuentas para el próximo ejercicio, sino sobre todo para evitar el perjuicio a ciudadanos y colectivos que están viéndose afectados negativamente por esta ausencia de presupuestos autonómicos y locales sin tener culpa ni responsabilidad alguna. En julio de 2015, y estos son los hechos, se fijaron los objetivos de estabilidad presupuestaria para los 3 ejercicios siguientes y el 2 de agosto pasado la Unión Europea, su comisión, acordó flexibilizar dichos objetivos dando más margen. Las comunidades autónomas no pueden hacer uso de ese beneficio porque no existe una legislación que la proteja. Esto es lo que significa lo que vamos a hacer aquí y no otra cosa. Es cierto igualmente, y se ha dicho aquí, que el Gobierno en funciones podía haber perfectamente elevado mucho antes al Parlamento esta propuesta. Tiempo ha tenido desde principios de agosto, pero una vez más ha abusado de forma partidista de su posición institucional con la clara intencionalidad de presionar a la oposición sin importarle el daño que causaban a los demás. El Grupo Socialista continúa pensando que la Ley de Estabilidad Presupuestaria hay que reformarla profundamente, de forma sosegada. También lo piensa la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Lo hemos expuesto en infinidad de ocasiones en esta tribuna, pero la cerrazón de la mayoría absoluta del Partido Popular impedía cualquier avance en ese sentido. Una cuestión, el señor Espinar. El Grupo Socialista no votó en contra de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. No, pero es que ha dicho que sí. Votó absolutamente en contra. Lo digo para que se lea los diarios de sesiones y vea los debates. En este aspecto, señorías, si se molestan en respaldar el diario de sesiones del debate de abril del 2012, advertíamos también de la imposibilidad de cumplir los objetivos fijados, que la economía española no podría soportarlo. Advertíamos de las grandes consecuencias sociales que tendrían los recortes. El ministro Montoro, con ese desparpajo que le caracteriza, nos respondía que los objetivos del déficit, que entonces se fijaban en el 3% para el 2015 y el 60% de la deuda para el 2020, eran irrenunciables y que se cumplirían por encima de la campana. Hoy se puede constatar que no se ha cumplido ningún año, que el déficit modificado para el 2016 es el 4,6% y que la deuda supera ya el 100% del PIB. Este Gobierno tendrá que reconocer, y tendrá que hacerlo con humildad, que se equivocaron en sus previsiones. Deberá aceptar que a finales del 2015, cuando terminó la legislatura, el déficit del que es responsable el Gobierno, es decir, la Administración Central más la Seguridad Social, fue superior al que heredaron a finales del 2011 y que la deuda pública la han incrementado en 300.000 millones, un 45% más. Decía el portavoz del Partido Popular que nunca una ley había tenido tanto impacto social. Tiene razón, estoy totalmente de acuerdo. Nunca una ley tuvo tanto impacto social para agrandar la brecha social, para crear más pobreza, para crear, en definitiva, más desigualdad. Deberán, por tanto, reconocer humildemente que tenemos menos personas con empleo que al final de la anterior legislatura y que esa brecha social se agrandó considerablemente. Mire, se debe entrar, pensamos en el Grupo Socialista que se debe entrar en una nueva etapa de entendimiento con las corporaciones locales y las comunidades autónomas. Qué buen foro para ello sería este propio Senado y replantear con mucha mayor justicia y equidad el reparto de los objetivos de estabilidad. Lo hemos denunciado reiteradamente, todos los grupos en esta Cámara con interpelaciones y mociones en la anterior legislatura. No puede ser que las administraciones que gastan el 50% del presupuesto público de España solamente se beneficien del 15% en los objetivos de déficit. No puede seguir ni continuar siendo así. Pues claro, además, señorías, todos sabemos que el 80% de los presupuestos de las comunidades autónomas, el 80% se destina a educación, a sanidad y a servicios sociales. Y ahí es donde se ha producido, señor portavoz del Partido Popular, los recortes en estos últimos años, en esas administraciones que es donde han sido la carga del déficit fundamentalmente. Por lo tanto, deben también, señores del Partido Popular, acabar con el excesivo optimismo con el que analizan la situación económica. Ese relato que han hecho, eufórico, optimista, con esa obsesión por ponerse medallas, no tiene sentido hoy día. Claro que ha mejorado la situación económica, faltaría más, con demasiada lentitud para todos aquellos directamente afectados por las consecuencias negativas de esta crisis, de esta larga crisis.
pero hay nubarrones importantes y el viento de cola que ha acompañado estos 2 últimos años puede cambiar. Señores del Partido Popular, recuerden, la OPEJ ha cerrado un acuerdo de reducción, lo que nos impide prever que vaya a haber más bajadas del precio del petróleo, sino todo lo contrario. La debilidad del comercio mundial está frenando todo lo que son las exportaciones a los países emergentes y la finalización de las políticas expansivas del Banco Central Europeo, que llegarán pronto, que no olvidemos, ha comprado 80.000 millones de euros en bonos solamente en este año, terminarán también con esa paridad del euro tan favorable. Señorías, el Grupo Socialista siempre se ha comprometido con los principios de estabilidad presupuestaria, siempre. Aprobamos en el 2006 una ley. Creemos que debe existir un control del déficit y la deuda que hagan sostenible el estado de bienestar. Además, nos obliga a ello pertenecer a una moneda única, no debemos olvidarlo nunca, pero siempre buscando un equilibrio social entre ajustes y gastos. Porque claro, lo que se llama el saldo fiscal se compone de 2 variables, los ingresos y los gastos, y ustedes solamente han actuado sobre la parte de los gastos. Esta es la gran diferencia entre el proyecto fiscal que nosotros tenemos con el que tienen ustedes, señorías del Partido Popular. Nosotros pensamos que tenemos que equipararnos en los ingresos a los países de nuestro entorno. Hay 8 puntos al menos de diferencia de los ingresos recaudatorios en nuestro país con respecto a la media de la eurozona. 8 puntos son 80.000 millones más que se deberían de ingresar, con lo cual habría más que suficiente para volver a poner las políticas sociales al nivel que tienen que estar y que nunca debieron de perder. Claro que pero ustedes apuestan por un Estado mínimo en cuanto a los ingresos y en cuanto a los gastos. Mire, en los documentos que ustedes envían a Bruselas cada 6 meses siempre hay una constante. Nuestro país aparece el 4º por la cola en cuanto a ingresos públicos. Por debajo de España solamente están Rumanía, Lituania, Letonia, Albania. Y esto, señorías, no es el modelo que nosotros queremos. Queremos estar con esos otros países mucho más cercanos. En esta nueva etapa de regeneración política que nos exigen los ciudadanos de este país, obliga a que nunca más se engañe en las cuentas públicas, que se reconozcan los errores de las previsiones y tomen medidas para corregirlos, que se acabe con las ingenierías contables que tanto le gustan al subministro en funciones y nos obliga estas exigencias ciudadanas al diálogo leal, a la aceptación del principio democrático de que los otros pueden tener alguna vez razón, exactamente hacer lo contrario de lo que ustedes hicieron hasta ahora. Confiamos en que lo entiendan y cambien, pues de ello dependerá en buena parte que nuestros conciudadanos vuelvan a confiar en las instituciones y que el Parlamento y este Senado adquieran el reconocimiento que nunca debieron de perder. No tengan duda que a ello vamos a contribuir con toda nuestra voluntad desde el Grupo Socialista. Señorías de Podemos, nos acusan de aliados. Aliados sí, lo vamos a hacer, lo hemos sido y lo seremos siempre con los intereses de este país, de su gente, de sus ciudadanos, con la democracia social. Siempre seremos aliados de ellos. Aliados de Rajoy no. Nosotros no hemos votado ni votaremos nunca igual que el Partido Popular. Ustedes sí lo hicieron. En abril podían haber cambiado. Señorías, sí se pudo mandar al Partido Popular a la oposición, sí se pudo, y ustedes no quisieron y votaron lo mismo que ellos, exactamente lo mismo. Ya está bien, por tanto, de su demagogia populista. Miren, tranquilos, miren, señorías, hablan de una nueva mayoría. Nosotros queremos una nueva mayoría en este país, la mayoría del Partido Socialista, de la socialdemocracia. La queremos y vamos a luchar por ello, porque con ustedes ya se vio en abril, no propician ninguna nueva mayoría, ningún cambio político. Ustedes tuvieron en sus manos mandar al Partido Popular a la oposición y no lo hicieron. No lo hicieron porque no quisieron, porque no les interesaba y porque pusieron sus intereses electorales y partidistas por encima de los intereses locales. Ha sido, señor Espinar,
ha sido, señor Espinar, la mayoría absoluta del Partido Popular en estos 4 años la que ha propiciado toda la política de recortes. No ha tenido la alianza del Grupo Socialista. Usted, que tanto trabaja, según parece, en esta Cámara, debería leerse los diarios de sesiones de la legislatura 10ª y verá la propuesta que aquí hizo siempre el Partido Socialista en contra de esas políticas de recorte. Esa es la seriedad de un grupo político. Y se lo repito, lecciones, ninguna. Vaya terminando, señoría. Muchas gracias.